Buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Carpio, soy el secretario de Actas y en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, les doy la bienvenida a este tercer episodio de Webinar con Expertos en el marco de nuestra campaña de vacunación 2025. Es un tema de suma relevancia para la práctica nuestra y para la salud pública en general. Desde la asociación continuamos impulsando espacios de formación y actualización científica que contribuyan a una mejor atención de nuestros pacientes. Y también siguiendo con la campaña de vacunación, creamos junto a la sección de infecciones pulmonares de la asociación el carnet de vacunación para adultos de AMR, disponible en nuestra página y abierto para profesionales y toda la comunidad, por lo que lo invitamos a todos a descargarlo y a usarlo. Agradecemos especialmente a los disertantes y organizadores por su presencia, compromiso y dedicación, como así también a todos los que están participando del mismo. Esperamos que esta actividad sea de gran provecho para todos y los invitamos a seguir acompañándonos en las próximas propuestas académicas de la asociación. Muchísimas gracias y les paso la palabra al doctor Alejandro Chirino, coordinador de la sección. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Muy contentos de cerrar con este tema nuestra saga de 3 episodios luchando contra los gérmenes y los causantes de enfermedades pulmonares y neumonía. En esta última entrega vamos a hablar de neumococo y vamos a hacer como hicimos anteriormente, presentando en primer lugar un caso clínico que va a estar a cargo de la AMR joven y después los disertantes vamos a comentar los temas de las charlas, quedando lugar al final para realizar preguntas. Ahí ustedes pueden dirigirse al chat del webinar para poder escribir sus dudas y sus preguntas y bueno, al final de las charlas vamos a poder contestarlas. Le vamos a dar paso entonces a la presentación del caso clínico. A cargo de esto va a estar el doctor Juan Fernández, que es residente de neumología de segundo año del Hospital de Clínicas. Así que, Juan, cuando quieras, puedes compartir pantalla y arrancamos. Bárbaro. Buenas noches, gracias por estar presentes y voy a pasar a exponer el caso clínico. Perdón. Es un paciente de 82 años, ex tabaquista de 40 Pack Year, CIE 10B24, diagnosticado en 1996, con una última carga viral de un año previo a la internación que les voy a mencionar, donde tenía 3.350 copias y CD4 de 652. Él tenía una terapia antirretroviral continua y como otro antecedente tenía una colelitiasis con un requerimiento de una colocación de stent. El paciente tenía como único tratamiento de base Favirenz, emtricitabina y tenofovir, y enfocándonos en lo que es el esquema de vacunación por parte de lo que es el seguimiento de infectología, neumonología, tenía la antigripal anual, la COVID anual, la de hepatitis, la vacuna doble bacteriana y la de neumococo 1323 con la última dosis el 2005. El motivo de consulta del paciente al hospital fue una tos productiva mucopurulenta, fiebre, astenia, adinamia, hiporexia de 7 días de evolución. Y el motivo de internación fue una neumonía adquirida en la comunidad, donde como nosotros tenemos los parámetros de ingreso, donde evidenciamos una anemia con una leucopenia, una plaquetopenia, disminución de las 3 series y restantes de fase aguda elevado por una eritrosedimentación de 68. También tenía alteración de coagulograma y el resto de los parámetros no tenía alteración, excepto por la urea de 78. Dentro de las serologías que se le pudieron realizar, tenía un antígeno de superficie para hepatitis B reactivo y el resto de los parámetros negativos. Dentro de la tomografía de ingreso que se realiza al paciente, podemos ver que tiene enfisema y quistes en las bases pulmonares, tiene algunos focos de vidrio esmerilado en la base pulmonar izquierda y lo más llamativo, por lo cual se decidió la internación, tiene una extensa consolidación en el segmento posterior del lóbulo superior derecho con inflamación del bronquio adyacente. No se evidenciaba derrame pleural y en lo que es el corte de mediastino tampoco se pudo evidenciar alguna adenopatía o adenomegalia en lo que es el mediastino y espacios axilares. Y ahí se aprecia lo que es la extensa consolidación en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, con el broncograma aéreo y el posterior tratamiento.
Pongo los cortes coronal y sagital para apreciar lo que es el consolidado neumónico y se decide la internación, oxígeno por cánula nasal y antibiótico empírico con ampicilina sulbastán, 1,5 cada 6 horas. Durante la internación, el paciente presenta una intercurrencia por fiebre, mayor requerimiento de oxígeno y un único registro asociado a hipotensión. Se le repite la tomografía y lo que se evidencia, si bien se evidencia una mejoría en lo que es los focos de consolidación del segmento posterior del lóbulo superior izquierdo, derecho, ya se evidencia derrame pleural y se decide realizar un VAL donde no se evidencia ninguna lesión endoduminal, presentaba moderada cantidad de secreciones espesas no mucopurulentas, eh, perdón, y los gérmenes fueron negativos. Lo que nos dio positivo, todos los estudios previos nos dieron negativos y lo que nos dio positivo para los estudios fue el antígeno urinario para estreptococo neumonía. Pues el paciente evoluciona favorablemente debido a que se continuó con la misma antibiótico-terapia, se decide decalonar y al momento del alta institucional se le repite una radiografía donde se evidencia mejoría de lo que fue el infiltrado, no se apreciaba lo que es el derrame pleural en la cuantía que se veía en tomografía y fuera de ello se evidencia mejora de las series en el laboratorio excepto por la leucopenia, pero el resto tiene una normalización. Se le da el alta con una oxigenoterapia ambulatoria y se acude a control con adecuada evolución, con un eventual retiro del oxígeno. Entonces, repasando un poco lo que fue la internación del paciente, te ingresa con una tomografía en el servicio de sala y evoluciona con fiebre, mayor requerimiento de oxígeno, una persistencia del infiltrado y un derrame pleural, donde se decide realizar un VAL, buena evolución a la antibiótico-terapia empírica y se decide el alta con oxigenoterapia y eventual mejoría clínica para el estado del paciente. Ese sería el caso. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cambiar ligeramente el orden de las presentaciones. Em, Debido a algunos problemitas técnicos, voy a empezar presentando yo. Bueno, yo soy Alejandro Chirino, soy neumonólogo mendocino y lo que me toca hablar a mí es un poco el final, pero también el principio, así que va bien que tenga mi charla en este momento. El futuro de la vacunación neumocóxica. ¿Qué viene después? Ahora voy a compartirles mi pantalla. Eh, Vamos a buscar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, como les decía, el futuro de la vacunación antineumocóxica. En realidad, toda, toda historia de algún futuro empieza con el pasado, así que eh, me gustó muchísimo este artículo en el cual, que está acá citado, eh, de una revisión del 2022, donde hace un raconto de la historia de nuestro conocimiento de este germen, ¿no? Este germen, el neumococo, que fue descubierto en 1881, y ahí está Luis Pasteur en su laboratorio, y a partir de allí, si bien empezó a explicar muchas de las cosas que sucedían, sobre todo los cuadros de neumonía que afectaban a gran parte de la población en ese momento, empezó una historia de desencuentros, de creer que lo estábamos acorralando y se escapaba. Y esa historia turbulenta ha ido sucediéndose hasta nuestros días. Eh, y un poco repasar la historia nos va a hacer entender un panorama de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Allá en los primeros esfuerzos por controlar a este germen que producía estas infecciones graves, alta mortalidad, allá por 1900, en las minas de oro de Sudáfrica, lo que sucedía era que cuando entraban obreros jóvenes y empezaban a trabajar en las minas, durante el primer año morían entre el 5 y el 10% de los mineros a causa de neumonía. Y la neumonía era la principal causa de muerte, y cuando se diagnosticaba la neumonía tenía una letalidad del 30 al 50%. Obviamente en esta época no habían antibióticos, o sea que estamos hablando
de la historia natural de lo que causa este organismo. Y nosotros lo hemos visto un montón de veces, cómo un neumococo rápidamente puede causar una infección grave y en pocas horas terminar con la vida del paciente. En esa época, un médico inglés que estaba trabajando para una de las compañías mineras empezó a hacer pruebas de inoculación de neumococos muertos en los mineros. Y allí empezó el primer gesto de vacunación, y empezó a tener muy buenos resultados. Tanto es así que amplió el estudio, hizo un trabajo muy grande inoculando a más de 60.000 mineros y observó y documentó una reducción del 50% de la mortalidad por neumonía. Eso fue publicado posteriormente en Lancet, ahí como pueden ver la cita. Y esa fue la primer victoria, entre comillas, que obtuvimos eh, como humanidad contra este germen. Posteriormente se empezó a estudiar que habían serotipos, que no todos los neumococos eran iguales, y así entre 1910 y 1920 se hicieron diversos ensayos de vacunación utilizando neumococos muertos, inoculándolos, este, eligiendo diversos serotipos, y se empezó a documentar una muy alta efectividad de la vacunación. Si bien, por supuesto, la forma de registro o la forma de diagnóstico de la neumonía no sería como la que nosotros estamos haciendo o acostumbrados en este momento, pero lo que se ha documentado son efectividades muy altas del orden del 100%. Las personas que se vacunaban no se enfermaban o no se morían. Entonces, bueno, esto fue como algo que llevó eh, esperanzas, o por decirlo así, eh, un triunfo sobre este germen, pero bueno, después, por supuesto que esto no fue el final del cuento, ¿no? Allá por 1917 se empezó a entender que lo que hacía diferentes a los neumococos al comportamiento, a la virulencia y a la respuesta a las vacunaciones era lo que estaba contenido en la cápsula del microorganismo. Y entonces a partir de allí se empezó a investigar con distintos componentes del polisacárido capsular, entendiendo que había que hacer hincapié en esto para lograr buena inmunidad, y apareció la penicilina. En ese momento, un poco los intentos por obtener vacunas pararon un poco porque se pensó que la penicilina venía realmente a resolver el problema, y este, el tratamiento con la penicilina mejoraba a los pacientes, pero también se observó algo que también nosotros vemos, y que es que aún con tratamiento, la mortalidad en las primeras horas de diagnosticar la neumonía permanecía sin cambio. Y uno se imagina, rápidamente me voy a una guardia en donde hemos estado muchos de nosotros, que ingresa un paciente y que a pesar de colocarle los antibióticos y todas las medidas de resucitación que conocemos, el neumococo sigue matando, tiene una alta letalidad en las primeras horas. Entonces, de allí se volvió a tomar importancia la prevención, la vacunación, y se empezó a investigar fuertemente en los serotipos. Esto llevó a coronar todos estos esfuerzos con la aparición de las primeras vacunas polisacarídicas de 14 serotipos, y posteriormente se amplió hasta los 23 serotipos, que fue la vacuna que se empezó a comercializar en 1983. Y esto significó realmente un un hito grande en la investigación científica y en el control de esta patología en la población general. Durante los 90 y el 2010 aproximadamente se hicieron un montón de ensayos observacionales y otros randomizados y controlados, y finalmente en dos metaanálisis realizados por Cochrane, uno publicado en el 2008 y otro en el 2013, se observó que globalmente se documentó una reducción del 80% de enfermedad neumocóxica invasiva con la aplicación de las vacunas. Si bien no todos los estudios randomizados controlados de vacuna de 23 serotipos fueron positivos, hubo algunos que no mostraron buena eficacia vacunal, pero en conjunto los datos muestran una contundente respuesta
a la vacunación, ¿no? Con el control, con el importante control de esta patología. Y también durante ese momento se empezó a ver que em, la protección no era eterna, ¿no? En 5 años no es nada, que febril la mirada. Eh, pero me parece que es importante, esto, la verdad que hoy, hasta hoy en día se sigue aplicando esta vacuna. O sea, fíjense ustedes cómo los adelantos científicos logran un impacto muy, muy grande. Y sin embargo, a pesar de todo eso, seguían produciéndose muertes y problemas con el neumococo. Había, bueno, algo que también impactaba mucho en ese momento eran las muertes por meningitis en los infantes. Y de allí eso llevó a investigar, como no se podía dar la vacuna polisacarídica en niños, llevó a investigar la conjugación de antígenos de las cápsulas con una proteína especial derivada del toxoide difterico que aumentaba la inmunogenicidad y que es lo que se hizo con el Haemophilus B, que también era un germen que producía muerte y problemas muy importantes en los infantes, con meningitis puntualmente, y que con la aparición de esta técnica de conjugación se logró vacunar y reducir la mortalidad y el impacto del Haemophilus B. Y también, bueno, eso llevó al nacimiento de la primera vacuna conjugada de 7 serotipos y que se aplicó en niños, en bebés, en niños menores, y eso significó la reducción del 95% de las meningitis por neumococo, y la verdad que ese es otro hito en donde, de vuelta, la investigación científica nos, eh, nos lleva a producir un cambio que resulta en un cambio drástico en el modo de enfermar y en las enfermedades en la población. Eh, una cosa muy, muy relevante que se vio, y que ahí ustedes tienen la imagen a la izquierda, es eh, que la vacunación de los niños reduce la aportación en las mucosas. Y acá empezamos a hablar de un concepto muy importante y que es la ecología de todos los microorganismos que producen enfermedades respiratorias graves, entre ellos el neumococo, y la importancia que tiene, a ver, el neumococo y todos los patógenos que causan problemas, su reservorio del ser humano, se transmiten de humano en humano. Y la mayor parte del problema parece estar en la persistencia y la aportación en las mucosas, sobre todo de los niños. Y se observó con esta vacuna un hecho interesantísimo, que es la reducción de la aportación mucosa, y por lo tanto, vacunar a los niños significó una mejoría enorme, una reducción muy grande de las neumonías y enfermedades invasivas por neumococo en los adultos. Y eh, ustedes ven ahí en el gráfico inferior, se puede ver cómo en el contra 7 serotipos, cómo se reduce en rojo la infección neumocóxica invasiva de los neumococos serotipo de la vacuna en los adultos. Es decir, la vacunación de los niños impactó en la manifestación de la enfermedad en los adultos. Y cómo permanece casi sin cambios el aislamiento de serotipos en infecciones neumocóxicas invasivas que no estaban cubiertos por la vacuna. Entonces ahí aparece lo que se conoce como bueno, el escape o el switch de que el patógeno empieza digamos, a favorecerse en la aparición de las cepas, los serotipos no cubiertos. Eh, bueno, fue muy demostrado esto en esos primeros estudios, y también cuando apareció la vacuna de 13 serotipos, también se observó resultados similares. Eh, y eso fue estudiado y fue publicado en esos años. También ya con la vacuna conjugada de 13 serotipos, hubo estudios nacionales muy grandes que fueron positivos. Se destacan, por ejemplo, el estudio realizado en Holanda, que involucró a más de 85.000 pacientes y que demostró una reducción del 75% de la enfermedad neumocóxica invasiva
y el 45% de las neumonías no bacterémicas. Y también eso fue replicado en otra población grande, ahí por nuestro amigo Julio Ramírez, que fue parte de ese grupo de investigación, el Louisville, en Estados Unidos, donde también en un estudio de casos y controles sobre la población de la ciudad se encontró un 73% de reducción de la enfermedad invasiva neumocóxica luego de la aplicación de la vacunación extensiva de 13 serotipos. Es decir, que de vuelta parecía que estábamos venciendo, y de hecho ha habido una reducción del impacto del neumococo como agente causal, por lo menos eso lo que hemos estado leyendo en los últimos años, ¿no? Hoy en día hemos llegado a esta vacuna 20 valente, una vacuna conjugada de 20 serotipos que agrega serotipos que no estaban presentes en la vacuna de 13, y que estos serotipos eran causantes de un 30% de la enfermedad invasiva que quedaba descubierta por fuera de la vacuna de 13 serotipos. Entonces esto realmente también significa todo un avance en el hecho de que incluso puede cambiar la estrategia actual en nuestro país, ha cambiado de hecho, eh, donde ya colocando la vacuna 20 valente como una única dosis tenemos una cobertura muy potente de la población, y eso es lo que se está haciendo a partir de la introducción de la vacuna en nuestro país. Y no solo es, o sea, una recomendación que la han hecho y se extiende en varios países del mundo, digamos, ¿no? Y acá, algo de datos locales. Esta es una publicación muy reciente que resume el aislamiento de la vigilancia pasiva de una red de sistemas de registro de vacunación de países de Latinoamérica, donde ustedes ven 4 de los principales países del Cono Sur, y acá particularmente los datos de Argentina, como la infección o los aislamientos por neumococos incluidos en la vacuna 13 caen drásticamente luego de la introducción de la vacuna en la población. Y eso se replica más o menos igual en otras poblaciones, pero también cabe destacar que no ocurre la misma curva en todos lados. Entonces, también empezamos a ver que hay diferencias regionales, que eso también son temas que tenemos que abordar en el futuro. También en esa misma publicación muestran datos de qué pasa con los serotipos que no están incluidos en la vacuna 13, por ejemplo en Argentina, y acá ustedes muestra la incidencia de aislamientos de serotipos incluidos en la vacuna 20 que no están en la 13. Entonces, eh, acá se manifiesta, sobre todo, por ejemplo, bueno, en esta se ve mucho más claro, y lo mismo en Brasil, cómo hay un escape de los serotipos no cubiertos luego de la introducción de una vacuna en la población. Entonces, pareciera como que siempre alcanzamos el conejo y escapando. O sea, si bien hemos avanzado mucho, eh, la verdad que el neumococo y en general los gérmenes respiratorios contra los cuales luchamos siempre van un paso más adelante, y eso hace que no podamos estar tranquilos y contentos con lo que hemos obtenido hasta ahora. Y eso es así. eh, los datos son contundentes de cómo aún hoy el neumococo es un patógeno que produce una carga de enfermedad muy importante en todo el mundo. Hay reportes de todos lados, en donde sigue siendo, sobre todo en los menores de 5 años y en los mayores de 65 años, un patógeno temible y un patógeno que hay que tener en cuenta. También sabemos, y este es nuestro gráfico preferido de hace un tiempo, también sabemos que la neumonía, que es la principal causa infecciosa de muerte y contra la cual luchamos, el neumococo es uno de los agentes, pero no es ni siquiera el más común, y prácticamente es la única bacteria en un mar de virus. Eh, entonces, no es a lo que me refiero es que, mirando globalmente, si nosotros queremos reducir el impacto de la neumonía en la población, tenemos que ocuparnos de todos los que más podamos, y por eso justamente estamos nosotros en esta campaña que cierra hoy día con este webinar, reforzando la vacunación en general, ¿no?
y un poco también esa es una buena conclusión de que son muchos los gérmenes y tenemos que actuar en todos lados porque ninguno de los pasos que damos resuelve por sí solo los problemas. ¿Qué tenemos de aquí para adelante como planteos? ¿Dónde se nos escapa el agua, por decirlo así? Bueno, ya hemos mencionado los serotipos no vacunales, es decir, eh, los serotipos no cubiertos con las vacunas que están aplicándose, genera que haya un aumento de esos serotipos en los reservorios, fundamentalmente en los niños, y eso gatilla enfermedad aún residual, digamos, ¿no? Y también persistencia de enfermedad eh, causada por neumococos que están incluidos en las vacunas, porque bueno, algunos neumococos son muy virulentos, algunos serotipos, y también en parte porque la cobertura no es universal y probablemente otros factores que desconocemos y tenemos que estudiar. Y aquí, entonces, hacia dónde va la investigación o cuál sería el camino hacia el futuro en base a todo lo que venimos hablando y recorriendo? Y acá creo que la tecnología vuelve a dar un salto y eso ya lo aprendimos en la pandemia, cómo la tecnología de la construcción de vacunas avanzó y permitió que en la pandemia se desarrollaran rápidamente muchas vacunas, se estudiaran rápidamente y pudiéramos tenerlas disponibles en un tiempo récord que era impensado en años previamente. Entonces, creo que ese cambio tecnológico nos va a ayudar. Y ahí se está investigando arduamente en vacunas basadas en proteínas recombinantes y otras digamos, estrategias, entre las cuales, bueno, menciono las vacunas de RNA mensajero, que tienen la ventaja de que eh, pueden ser muy rápidamente producidas y ajustadas a lo que necesitamos en ese momento y podrían ser una ventaja importante para sacar vacunas muy rápido para resolver problemas que vayamos encontrando en el camino. Y finalmente, también siempre se está buscando una vacuna completa o total para el neumococo, que sería algo así como el santo grial de la vacuna, que sería dirigir la respuesta inmune a proteínas muy estables del neumococo, incluso proteínas que puedan tener también los neumococos no capsulados, pero esto, bueno, todavía no tenemos resultados valederos. Así que como conclusión, podemos decir que el neumococo, bueno, sigue siendo un patógeno muy relevante, está causando problemas todo el tiempo. Hay que entender que la ecología viral bacteriana es un fenómeno dinámico y que ese fenómeno se juega en los huéspedes reservorios, que son fundamentalmente los niños. Y desde ahí hay que trabajar pensando en eso, que hay un reservorio que está continuamente generando el pasaje hacia los adultos y enfermándolos. Acordémonos que los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 son la población target y también, como en el caso clínico que presentó Juan recién, las personas con compromiso de la inmunidad. La vacunación sigue siendo probablemente la estrategia más exitosa y tenemos que ir por ello, eh, a pesar de los contratiempos, piedras en el camino que aparecen, principalmente la sustitución de serotipos y la persistencia de enfermedad por serotipos vacunales son problemas actuales que tiene que enfrentar la vacunación y creo que las nuevas tecnologías, como les comentaba, van a permitir eh, cerrar esos gaps, esos espacios por donde se nos cuele el agua en la lucha contra este germen. Así que bueno, muchísimas gracias y quedamos atentos para preguntas. Voy ahora a dejar de compartir mi pantalla. Veo que ya está ahí el doctor Luna y la doctora Laura Clivio. Eh, Está muteado el doctor. El no sé doctor Luna está muteado. con quién seguimos ahora porque, a ver, eh, ¿quién está para presentar? Hola. Ahí está el doctor Luna. ¿Doctor Vale. Luna? Perfecto. Bueno, ¿Se ve mi pantalla o no? No. bueno, Doc, ¿cómo To- estamos? Hola. Todavía no está compartiendo, Doc. Vamos a compartir comparta su pantalla.
pero es que tenía esos problemas. No puedo ver el. Tengo abierta la ¿No? presentación. No, no la No se ven, ¿no? haga problema, se la comparto yo. No, la vas a poner vos. Yo no me veo ahora Sí, tampoco. no se haga problema. Lo estoy Bueno, haciendo yo. Díganme si ahí lo ven. a mí me ven, sí. ¿Y está compartida la pantalla también? Ale, ¿me puedes decir si está Sí, compartida? está compartida, Per- sí. Estamos viendo tu Perfecto. presentación, Muriel. Entonces, Excelente. cuando quiera, doctor Luna, arrancamos. Perfecto. Entonces, bueno, dentro de los próximos 20 minutos vamos a hablar de esquemas de vacunación adultos que debemos elegir. Digamos, es una forma eh, a ver, de avanzar con esto. A ver, bueno, ya empezamos con los líos con esto. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, estos son algunos conflictos de intereses que he trabajado tanto para el laboratorio Pfizer como GlaxoSmithKline y como Merck, que son tres que están con intereses dentro de las vacunas. Como introducción, bueno, la incidencia anual de vacunas en la población se puede decir que en general es alrededor del 1%. Esto, por supuesto, depende de las poblaciones del mundo, de la edad de las personas y del estado socioeconómico de cada uno de estos lugares. Pero la incidencia de neumonía no es la misma en todas las edades. En realidad casi se duplica década tras década y la incidencia, por ejemplo, de neumonía en una persona de 18 y 19 años puede ser 0,05%, mientras que en una persona de mayor de 90 años puede ser mayor de 35%. Entre las causas de muerte en Estados Unidos en el siglo XX, fíjense ustedes que neumonía era una causa principal de muerte. Fíjense, lo que está en azul es neumonía. Neumonía era la primera causa de muerte por muchos años y sobre todo cuando fue la epidemia de la gripe española, ese pico inmenso que ven por encima de 500, esos son millones de habitantes que, que- que fallecieron en el mundo. Esto es entonces, ha sido muy impresionante, pero a partir de allí la mortalidad se ha ido controlando por distintos aspectos, manejo, digamos, de la salubridad y mejores atención de los enfermos. Antes aún que existiera la penicilina apareció aproximadamente poco después de 1940 y otros antibióticos, y interesantemente, allí uno ve que se estabiliza la mortalidad, digamos, no empieza a bajar más. Realmente había bajado en una forma muy dramática y ya no era una causa de muerte tan importante. Y a lo largo de los años se ha mantenido de este modo. ¿Qué pasa? No avanzó la medicina, no. Lo que avanzó fue la expectativa de vida. En el 1900, la expectativa de vida, como se ve allí en la diapositiva, era de 18, de 55 años. Mientras que en la época actual, si tomamos en cuenta todas lo que serían enfermedades pulmonares, que no son solo las que están ahí marcadas en rojo a la derecha, neumonía o influenza por un lado, que es mucho más pequeño que lo que era hace 120 años, y otras enfermedades no infecciosas de la vía aérea, que son más importantes todas juntas que la neumonía como causa de muerte, bueno, bajó 4 veces en su mortalidad. Sin embargo, tuvimos la visita de COVID hace unos pocos años y la mortalidad solo por COVID triplicó o duplicó, digamos, la mortalidad, sí, triplicó la mortalidad, como yo había mencionado, de todas las enfermedades pulmonares, incluyendo las infecciones. De manera que en cualquier momento una infección pulmonar puede producir un cambio de lo que está ocurriendo con la mortalidad de distintas enfermedades. Pero tenemos que hablar sobre el neumococo y la neumonía. Bueno, el neumococo y neumonía era casi sinónimo hasta los años 50. En realidad, las técnicas microbiológicas solo alcanzaban a detectar en forma, Doctor, digamos, discúlpeme, ¿estoy bien con la diapositiva que usted está viendo? perfecto. Esta es lo que estoy viendo, sí. La En verde, la pantalla del Zoom, digo. ¿Sí? ¿Voy bien? Dígame la- siguiente cuando quiere que cambie, por favor. ok. Estamos viendo la pantalla que dice porcentaje de NAC por neumococo, que hay una figura
que es la cuarta diapositiva aproximadamente. No sé, por qué le estás pasando vos las diapositivas. ¿Sí? Bueno, entonces a la izquierda se ve que la mortalidad, entonces, perdón, la mortalidad, la incidencia de neumococo al principio digamos, a partir de 1917 hasta los años 50. Y digo, por un lado era casi, él se creía en un momento que era el único patógeno de neumonía, y luego que era, bueno, mayoritario, esto es cerca del 90%. Digamos, porque sí había mucho neumococo, pero porque además no había facilidad de aislar otros de los probables patógenos. Al lado, entonces, siguiendo, entonces vemos que de 1950 a 1980, los trabajos que han buscado la teología de la neumonía mostraban el neumococo ya en valores más bajos, alrededor del 56,3%. Lo siguiente, entonces, en 1981 y en el 2000, entre el 81 y 2000, los trabajos buscando la Doc, teología de la Doc, perdón, neumonía. Sí, Doc, perdón un segundito, que la pantalla que me parece que falta progresar las diapos, porque ahí Muriel, creo que yo vos estoy viendo estás viendo tu presentación, Sí, 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 yo no el estoy Zoom. viendo la mía. Yo le tendría que decir cuando tiene que pasar la diapositiva. Esta es una Claro, diapositiva que tiene un gráfico de barras de color verde, que tiene 4 barras verdes que son ahí las está, porcentajes. ¿Lo están? Yo ahí tengo que sí, decir ahí sí, cuando tiene que pasar la diapositiva. tal cual, ¿Sí? tal cual. Bueno, entonces, Buenísimo. perdón por esta dificultad que hemos tenido. Bueno, sí, porque tiene cierta animación la diapositiva. Bueno, estamos hablando de nuevo con la frecuencia con la que se detectaba el neumococo, que tiene que ver con la incidencia del neumococo por un lado y con las facilidades de detectar otros patógenos por otro lado. Pero estoy ahora entonces que aparece resaltado. Entonces, entre 1981 y el 2000 el 19% de los patógenos aislados en pacientes con neumonía eran neumococos. Y finalmente, entre 2001 y 2018, este porcentaje llegó a un número de 10,1%. Pasamos a la diapositiva siguiente. Y esto que queda ratificado por este trabajo de Jain, que es un microbiólogo que publicó en New England Journal of Medicine en 2015, por métodos moleculares, la distinta etiología de la neumonía. Allí nos desayunamos casi todos que el neumococo no era la primera ni la segunda causa de neumonía, sino que ocupaba el tercer lugar. Y el porcentaje de resultados positivos, esto es, digamos, de aquellos es un número de varios miles de pacientes en los cuales se detectó el patógeno en alrededor del 40%, y de esos entonces le correspondía al neumococo un porcentaje de 5%, incluyendo aquellos en los cuales había una coinfección con otro patógeno, habitualmente un virus. Quiero decir que esto, digamos, es así. Y esto en Estados Unidos uno puede pensar que eso puede ser porque allí, ahora pasamos a la diapositiva siguiente. En Estados Unidos uno puede pensar que es un lugar donde hay mucha vacunación antineumocócica, y entonces que esto podría ser lo que ocasionara esta muy baja incidencia de neumococos. Sin embargo, en, en este trabajo que estoy mostrando ahora, que es la diapositiva siguiente, en Bergen, en Noruega, de Markusen y colaboradores, el primer patógeno, es el que se ve abajo de todo, es otra bacteria, es Haemophilus influenza, y el segundo, este trabajo fue hecho en los últimos años y primeros años digamos, últimos años de la década pasada y primeros de esta década, está el SARS-CoV-2, y recién el tercer lugar también neumococo, que muestra entre probable y probados, entonces un porcentaje un poco mayor que el anterior, pero vemos también que no es el patógeno principal, como se dijo durante mucho tiempo. Vamos a la diapositiva siguiente. Acá, como digamos, confirmando esto, les muestro un trabajo que nosotros publicamos en la revista Chest en el año 2000,
Durante 12 meses nosotros evaluamos todos los pacientes que se atendían en el hospital de forma ambulatoria o eran internados con neumonía, una edad promedio de 64 años, y y utilizaron todos los métodos que teníamos a mano. No teníamos ni estudios moleculares en esa época, ni siquiera teníamos antígenos urinarios para estos pacientes, pero sí el resto de la microbiología teníamos, y de los 342 pacientes que vimos, detectamos el patógeno en el 42% de los casos, en 144. En algunos casos eran 167 microorganismos, había más de un patógeno, pero en la mayoría era un solo patógeno. Y el patógeno más común fue el neumococo. Tomándolo en grupo en general de los 342, esos 35 casos eran el 24%. Pero si tomamos en cuenta que se detectó en menos de la mitad de los pacientes, el número el porcentaje de estreptococo neumonía en toda esa población que nosotros estudiamos con neumonía era de 10% o 10,1%. Y ahí vemos las otras etiologías, verán que hicimos una búsqueda bastante profunda de los distintos patógenos que pueden producir la neumonía. Pero quiero decir, estamos hablando de estos porcentajes dados en algún caso anterior. Yo había mencionado la vacunación, pero en esta época había una frecuencia de vacunación antineumocócica que no era muy buena. Los adultos con enfermedades crónicas y mayores de 65 años tienen una diferencia con el resto de los patógenos, es decir, del resto de los pacientes. Una persona sana, a la izquierda, digamos, el ámbito del alvéolo es muy limpio, lo único que hay es aire, algunos macrófagos alveolares que están patrullando esto, las células normales del pulmón, el neumonocito tipo 1, el neumonocito tipo 2, la presencia del surfactante, la presencia de la circulación capilar, donde se produce el intercambio gaseoso. Bueno, y nada más, no es un ambiente propicio para los microorganismos. De todas maneras, si pasamos con con las teclas, vamos a ver entonces a la derecha lo que ocurre en una persona que tiene alguna enfermedad pulmonar, o también a lo largo de la edad con las distintas facetas de la salud que puede tener un individuo. Entonces, sí, allí, sobre todo en un paciente con una patología pulmonar crónica, ya el alvéolo está lleno de macrófagos alveolares, de polimorfos nucleares. Incluso a la derecha de la diapositiva se ven dibujados algunos microorganismos, bacterias, hongos y virus, y además están no solo, digamos, la presencia de esto dentro del alvéolo, sino que también tanto el neumonocito tipo 1 como el neumonocito tipo 2 no trabajan como se debía, el surfactante escasea. Todo esto favorece la infección. Pasamos a la diapositiva siguiente, entonces. La neumonía bacteriana en enfermedades pulmonares o en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, es una situación en la cual el paciente está con alto riesgo. Si lo hacemos pasar la siguiente, no, siguiente, digo, dentro de la misma diapositiva, ¿no? El microbioma pulmonar, el estado inmune anormal y la virulencia componen la patogenia de neumonía adquirida en la comunidad de pacientes con EPOC. Si tocamos de nuevo la tecla, en la etiología es semejante a pacientes que no tienen EPOC. Sin embargo, los pacientes con EPOC pueden tener otros patógenos, a veces tienen más hemófilos e influenza, y entre patógenos no usuales pueden aparecer en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severas, patógenos tales como las pseudomonas aeruginosas. Que sigue en esta misma diapositiva. Entonces, en estos pacientes, el régimen empírico deberá considerar los patógenos comunes, el neumococo, digamos, pero también otros patógenos que tienen que ver con la previa colonización. El impacto entonces, de la mayor edad en estos pacientes también es importante. Vemos si tocamos de nuevo la tecla, vemos acá una figura en la cual se muestra cuál era la mortalidad por neumonía en 1980 y cómo fue en los últimos 40 años
esto evolucionando en cuanto al número de muertes en total. Vemos que los muertos en 1980, no hace muchísimo, unos 3,5 millones de personas en el mundo morían de neumonía. Y por un lado, la buena noticia es que esto está considerado lo que estoy hablando hasta 1919 en realidad, porque después COVID generó muchas confusiones. En realidad aumentaron las muertes, pero ahí se ve como una muesca al final a la derecha. Vemos que lo que bajó más fue la mortalidad en los niños, debido a mejoras, bajó de una forma espectacular, digamos, de una mortalidad de 2,5 millones de niños se pasó a una mortalidad de unos 700.000 niños en el mundo. Eso fue, por un lado, por mejoría de la atención de la salud, pero fundamentalmente por las vacunas, la vacuna de neumococo, sobre todo la vacuna conjugada, que es la que pudo ser utilizada en todos los niños, no solo que antes los más pequeños no tenían inmunidad por la vacuna común. De manera que esto por un lado, pero por el otro, fíjense ustedes lo que pasó con los mayores de 70 años. Si uno va tocando la tecla va a ver que de a poquito aparecen los años. Era nada más que el 13,6% de los muertos los que de mayores de 70 años fallecían por neumonía. Y si nosotros seguimos avanzando, vamos a ver que finalmente en el año 2020 la cantidad, lo que representaba la mortalidad por neumonía de los pacientes mayores de 70 años era el 50%. Esto es probablemente, seguramente, por un lado, debido al aumento de la edad poblacional que ha ocurrido aún en estos pocos años, pero en segundo lugar, mostrando la inmunosenescencia y todas las dificultades que tiene para el individuo también la edad. Cambios en la frecuencia del neumococo, digamos, como redondeando este tema, esto es un trabajo que también hicimos nosotros, que publicamos en Neumonía en el año 2018, y que fue algo interesante. Nosotros contamos con el antígeno urinario alrededor del año 2000 y hicimos como 400 determinaciones de antígeno urinario, o más que eso, van a ver ustedes los números que vimos, y después volvimos a contar hace muy pocos años. Estaba ya, creo que la doctora Pulido con nosotros, y van a ver las diferencias que ocurrieron con el mismo método, con el mismo tipo de pacientes, buscando la etiología de neumonía por neumococo. Nosotros vimos, pasando a la diapositiva siguiente, caída de la prevalencia del neumococo de ENAC. Vemos que entonces a la izquierda había entre 2001 y 2003 tuvimos 307 pacientes estudiados con antígeno urinario para neumococo, de los cuales el 26,4% resultó positivo. Si ustedes van tocando un poco la tecla, ahí se va a mostrar cómo era. El 26,4% era positivo y el 73,6% era negativo. Cuando repetimos este estudio, porque tuvimos la posibilidad de tener nuevamente este antígeno urinario, para nada más que actualizar las cosas, pero volver a hacer algo que ya hicimos, llamamos la sorpresa que solo el 9,5%, es decir, un tercio prácticamente de los que se veían hacía pocos años, eran positivos y el resto eran negativos. Si bien uno pensaba, bueno, esto es que no lo hicimos igual, lo que tratamos de hacer es igualar las dos poblaciones. Si tocamos de nuevo la tecla, entonces vamos a ver que aparecen que lo que hicimos fue machear basados en la edad, en el sexo y en la severidad, y quedarnos entonces con un grupo de pacientes que podíamos coincidir dentro de algunos límites con la misma edad, sexo y severidad. 145 y 145, perdimos más de 45 pacientes del mismo grupo y muchos más del grupo anterior. ¿Y cuáles fueron los resultados? Tocamos de nuevo la tecla y vemos que el antígeno urinario positivo era positivo en el 23,5% de los anteriores, es decir, que un poco menos positivo, pero también era menos positivo en las muestras obtenidas
solo unos 13, 14 años después. Lo cual indica algo que ha sido llamó la atención a otros también anteriormente, que es el descenso a un tercio del número de neumococos, y esto también es atribuible a un efecto opuesto. Ya también ocurrió después que ya estuvo disponible y en forma gratuita la vacuna 13 valente para la población, que es el llamado, no solo por el efecto normal que produjo, como se ve en la diapositiva, si tocan la tecla siguiente, entonces, en los niños, vimos que la mortalidad, perdón, no estamos hablando de mortalidad acá, estamos hablando con la incidencia de neumonía por los serotipos presentes en la vacuna, que están ahí en rojo, bajó de 80 casos por 100.000 habitantes a cero en el año 2007, cuando se mantuvo igual en las cepas que no estaban presentes en la PCV7, que son las que están en color azul. Y si tocamos de nuevo la tecla, vemos qué pasó no con los niños que se vacunaron, sino con los ancianos. Y con los ancianos, que serían los abuelitos, pasó exactamente lo mismo. Sin que ellos fueran vacunados, encontraron en el ambiente un contagio con mucho menos patógenos, que los porcentajes son menores, pero el efecto es el mismo. Y fíjense que en azul se ve las cepas, de nuevo, las que no estaban presentes en esa vacuna vieja, pero vacuna conjugada que se daba a los niños, y en esos casos incluso aumentó ligeramente el número de estos casos. El famoso efecto rebaño, pero digo que esto más las vacunas más recientes han producido seguramente una reducción de esto. ¿Qué pasa con el EPOC? Con el EPOC además ya hemos mostrado digamos, algunas condiciones que se dan, pero ese es un trabajo muy interesante de Bordón, del grupo de Julio Ramírez, que fue publicado en el Clinical Microbiology Infection en 2020. La incidencia de neumonía adquirida en la comunidad detectada en pacientes internados, si los pacientes tenían o no tenían EPOC. A ver si lo podemos seguir en esta diapositiva. Fíjense, tenemos distintas formas de ver a los pacientes. En la primera vemos los pacientes, acá yo aprieto la tecla, sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, que mayores de 40 años, ahí vemos la incidencia que había de neumonía, sin EPOC, por supuesto. Comparando hombres y mujeres de cualquier edad, también con EPOC y sin EPOC. Y pacientes mayores de 40 años, perdón, entre 40 y 60 años y mayores de 65 años. Entre 40 y 60 años menos y en mayores de 65 años más. Y ya apareció a la izquierda, ya apreté la tecla un poquitito antes, lo que pasó con la incidencia de neumonía en los pacientes internados que tenían EPOC. Fíjense, tanto para los que tenían mayor de 40 años, para los varones, para las mujeres, para los que tenían de 40 a 60 años y para los que tenían más de 65 años, todos esos valores aumentaron en una cifra de más o menos de 17 a 19 veces en ambos casos, lo cual indica que el hecho de tener POC, y sobre todo de haber sido fumador, incrementa alrededor de unas 17 a 19 veces la posibilidad de tener una neumonía. Esta parte, bueno, la vamos a dejar de lado y vamos a hablar del tema central de esto, que es de las vacunas para neumococo. Las vacunas para neumococo existen desde 1911. Fíjense ustedes que la primera vacuna se hizo en 1911 y recién la próxima vacuna la vacuna polisacárida está disponible desde 1983, pasaron casi 70 años, más de 70 años, 72 años entre una vacuna y otra, porque la presencia de la penicilina hizo pensar que con la penicilina se iba a eliminar el neumococo, y obviamente eso no ocurrió, como tampoco va a ocurrir con las vacunas. Lo que están ocurriendo son cambios en las cepas y demás, y algunos cambios, bueno, que parecen positivos, pero no podemos bajar la guardia. En la actualidad, entonces, además de
la vacuna polisacárida 14, está la 23, que está desde el año 1983. Después, luego de 17 años, sí se contó con la primera vacuna conjugada, que es lo que ha mejorado mucho la vacunación y ha hecho con el agregado de una proteína que la inmunogenicidad que produce es muchísimo mejor, que dura en los adultos para toda la vida. Pero justamente el tema es que hay más de 90 serotipos y el número de serotipos que se han podido poner en las vacunas conjugadas ha sido muy pequeño. Existieron otras vacunas, algunas que no se han comercializado en Argentina, como la conjugada 10. La conjugada 13 fue la vacuna que se comenzó para niños, pero también se dio a los adultos, combinada con la 23. Después el laboratorio Merck sacó la vacuna PCV11, que tampoco estuvo disponible en Argentina. La nueva del laboratorio Pfizer, que es la conjugada 20, que es la que está ahora disponible, y como hablaremos en un ratito, es la única vacuna que hay con esa sola vacuna y con una sola administración en los adultos. Uno está vacunado ya para siempre, para las 20 cepas que están dentro de esa vacuna, y una nueva vacuna que de un momento a otro va a salir del laboratorio Merck, que es también la conjugada 21, que tiene 8 serotipos que son exclusivos, que no están presentes en la 20. Claro que han sacado 7 serotipos que sí que estaban, y que lo que se decidió es sacarlos porque su presencia es más para niños. Es una vacuna exclusivamente para adultos, como también lo es la Prevnar 20. Con respecto a las eficacias, recomendaciones e indicaciones, entonces, fíjense lo que ha pasado con la PCV13. La PCV13 es una vacuna que se dispone desde hace una década más o menos, y fíjense que al principio, para los adultos tenía una eficacia de un poquito menos del 90%, y de a poco lo fue perdiendo, llegando antes de la pandemia a niveles de solo un 20%. A posteriori de esto subió un poco, pero evidentemente la vacuna está muy lejos de cubrir lo que uno necesita, aún acompañando a la 23, que es una vacuna que, como es una vacuna polisacárida, ya lo vamos a comentar ahora, tiene una eficacia que no es tan buena, sobre todo para evitar la enfermedad. Sí que parece disminuir el riesgo de formas más severas. ¿Y cuánto se ha usado entonces la vacuna conjugada en el mundo? Y esto ha mejorado. En Europa al principio había una cierta desconfianza, pero los niveles de vacunación en casi todo, es decir, tomando en común todos los países, están en niveles bastante altos, por encima del 80%, cerca del 90% en la actualidad. En América Latina en general ocurrió algo parecido, poniendo todo junto a los países, pero ocurrió algo que ha pasado en varios países. Fíjense que alrededor del año 2000, es decir, con el 2020, perdón, con la aparición de COVID, se redujo esta vacunación, se le dio más prioridad la gente en sí, y bueno, quizás los gobiernos y demás también, a COVID, y esto generó un descenso. Esto también pasó en Argentina, que tenía niveles muy altos de vacunación, cercanos al 90%, pero que los ha ido perdiendo, en parte, de nuevo, cuando ocurrió el COVID y después, y hay una pobreza en este momento, digamos, no aceptable. Hay solo un 70% de los bebés vacunados como corresponde, con 4 dosis, 3 o 4 dosis, depende de los esquemas, de esta vacuna. Los niños, cuando se vacunan por primera vez, con los bebés, reciben varias dosis. Reciben la vacuna 13 valente en la actualidad. Y en Estados Unidos la cobertura también ha sido mayor prácticamente que en casi todos los otros países para el neumococo, pero lo que sí, fíjense ustedes que también ocurrió lo mismo con la pandemia, y en este gráfico se ve que eso no se ha recuperado. Es una especie de, sí, es un fenómeno muy especial lo que ha producido las vacunas y después del COVID. Las vacunas disponibles en la actualidad son y con las cuales se está vacunando es la polisacárida 23 valente, que dijimos que existe desde hace 40 años,
que cubría el 85% de los serotipos, así que eso es muy importante en su momento, pero su respuesta inmune es independiente de la célula T, previene formas invasivas, no es inmunógena, no en menores de 2 años y atenúa la gravedad de la enfermedad no invasiva, pero no hay evidencia que sirva para prevenirla. Y yo voy a mostrar algo, también un trabajo nuestro después de esto. Y las vacunas conjugadas con proteína, entonces, eh, que son las que mencionamos, ¿no? La 7, que ahora no está más disponible, pero la 13, la 20 y la 21 producen una respuesta inmune dependiente de la célula T y son eficaces en menores de 2 años, previenen formas invasivas y producen efecto rebaño en los adultos, mostrando una respuesta inmunogénica mejor que la vacuna polisacárida para los serotipos compartidos y una eficacia alrededor del 50% de los serotipos incluidos en la vacuna. Pero bueno, como vimos esto, con respecto a la 13 se ha ido perdiendo, lo cual justifica que aparezcan nuevas vacunas a lo largo de los años. Y el esquema de vacunación en la actualidad es digamos, es decir, los pacientes mayores de 65 años, si no tienen factores de riesgo, bueno, una vacuna después de los 65 años. Los fumadores, pacientes con enfermedades crónicas o que están en institución de cuidados crónicas, si tienen menos de 65 años, se dan una dosis en ese momento. Y si no, se pueden vacunar también, por supuesto, después de los 65 años, por única vez, digo. Y lo mismo con otras circunstancias en las cuales está indicada la vacuna, que ocurra cuando ocurra, se vacuna una vez, sea antes de los 65 o después de los 65, simplificando además mucho, porque ese proceso de dar 2 vacunas conjugadas, una no, otra sí, hay una que se repite, otra no se repite, una que es buena y otra no tan buena, realmente era una cosa muy confusa. Las indicaciones de vacunación en los extremos las indicaciones son en los extremos de la vida, menores de 2 años y mayores de 65, sí, se tiene que vacunar sí o sí. Los pacientes, después de los 6 meses, ¿no? Los pacientes de entre 5 y 64 años con algún factor de riesgo, los adultos inmunosuprimidos, dentro de los factores de riesgo está la enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, hepática, neuromuscular, o incluso la dificultad para manejar las secreciones, las mujeres que están planeando embarazarse o están amamantando, los pacientes con diabetes o alcoholismo, los residentes en asilos de ancianos, los potenciales transmisores de las bacterias a estos individuos, por ejemplo, también personas que en los asilos de ancianos también deberían estar en esas circunstancias, y algunos aborígenes en algunos lugares y personas privadas de la libertad. En conclusión, la neumonía afecta el 1% de población por año y el neumococo es la bacteria más frecuente. La incidencia se duplica cada decenio, más del 50% de los muertos por neumonía tienen más de 70 años. Los pacientes con EPOC, tienen la neumonía por neumococo es 15 veces más frecuente que en pacientes que no padecen esta enfermedad. Las vacunas polisacáridas, que existen desde 1911, mostraron efectividad para reducir la incidencia de neumonía no bacteriémica en los adultos. Y las vacunas conjugadas, ya las que he mencionado, 2 de ellas, digamos, ya están fuera de circulación, redujeron la incidencia y la mortalidad por neumonía neumocócica producida por serotipos vacinales y no vacinales, vacunares, en pacientes vacunados y en no vacunados por el efecto rebaño que recién habíamos mencionado. Esto es un poco el tema, como lo que ocurrió con la versión que hizo una vez el presidente Clinton en una campaña con lo cual le ganó a George Bush, que era un hombre muy popular, diciendo es la economía estúpido referido a la economía, y respecto al neumococo, de nuevo, son las vacunas, estúpidos. No sabemos si esto va a ser la misma cepas u otras, pero las vacunas son las que previenen y que modifican la enfermedad, y no quiere decir que no podemos dejar de hacer las vacunas como se hizo en 911 o no cambiar las vacunas en el futuro cuando esto sea necesario por los cambios de las cepas que seguramente van a ocurrir. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luna. Le vamos a dar paso a la última disertante de la noche, la doctora Laura Clivio. Si querés, podés, Lau, compartir tu pantalla.
Está muteada igual. Ahí estoy, disculpen. A ver si lo ven como presentación, que no estoy segura. Ahí aparece como presentación. Sí, sí. Sí, perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Medio que ya en esta época del año están de noche que 7:30, igual es tarde. Bueno, a mí me toca charlar sobre el neumococo en adultos, si esto es un problema del pasado o una amenaza persistente, ¿no es cierto? Y para abordar el tema, vamos a primero hacer una breve introducción. Después vamos a hablar sobre la biografía no autorizada del neumococo y acá un poco ya Alejandro con uno de los artículos que tocó estuvo hablando del tema y el impacto de la vacuna, de las vacunas en esta historia. Y en función de esto, intentar llegar a alguna conclusión. Bueno, a modo de introducción, ya lo estuvimos diciendo, pero sabemos que la neumonía es la principal causa de infecciones en pacientes que requieren internación, la principal causa de mortalidad por infecciones, ¿sí? Esa mortalidad de la neumonía aumenta con la edad del paciente y sobre todo si este paciente presenta comorbilidades. Y por lo tanto, si conocemos la etiología de la neumonía, no solo esto nos va a permitir un tratamiento oportuno, sino nos va a brindar la posibilidad de prevenir su desarrollo y complicaciones. El estreptococo neumonía o neumococo es un coco gram positivo capsulado que constituye la etiología bacteriana más frecuente aislada en pacientes con neumonía. Y digo la etiología bacteriana más frecuente porque hoy sabemos que los virus están adquiriendo cada vez más relevancia en la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad. El neumococo además no solo produce neumonía adquirida en la comunidad, sino que la famosa enfermedad invasiva, la meningoencefalitis, en pacientes con algún factor de inmunosupresión y en niños pequeños. Desde el avenimiento de las vacunas, la severidad y la incidencia de algunas de sus formas clínicas, entre ellas la que ha demostrado mayor evidencia en la enfermedad invasiva, ha disminuido drásticamente. Pero ha disminuido drásticamente y un poco de eso vamos a hablar. Hoy sabemos que en Estados Unidos el neumococo produce 2 millones de casos anuales y más de 6.000 muertes. Y también sabemos que es la cuarta causa de muerte por microorganismos multiresistentes. Poco hablamos de la resistencia del neumococo a distintos antimicrobianos y un poquito vamos a abordar esta situación. Bueno, ¿qué pasa con la evolución de la resistencia del neumococo? Cuando uno pone en la búsqueda en PubMed, si nosotros nos fijamos cuál es el artículo más viejo publicado sobre neumococo, en el 45 ya estaban hablando de la resistencia del neumococo a la penicilina, ¿sí? Y cuando seguimos un poco con historia, en este artículo que no aparece el año, pero está descrito acá, entre el 68 y el 70, encuentran que el 12% de 530 muestras evaluadas de neumococo era resistente a la penicilina. Nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, en este estudio, que es un estudio observacional retrospectivo que evalúa la resistencia al neumococo en centros de referencia bacteriológica de Madrid entre el 90 y el 96. Si bien lo desarrolla en adultos y en niños, la mayoría de las muestras, como ven acá, 6.800 muestras, fueron en adultos, y las muestras pertenecían tanto a pacientes con neumonía, enfermedad invasiva y meningitis y meningoencefalitis, pero también a adultos y niños colonizados sanos. Las muestras invasivas entonces fueron 4.700, mientras que las no invasivas fueron casi 3.900. Y encontraron que dentro de las formas invasivas, que son las columnas llenas o las columnas negras, el serotipo más frecuente fue el serotipo 3, seguidos por el 14, el 9, el 19, el 6 y el 5. Mientras que en las muestras no invasivas, el serotipo más frecuente fue el 23, seguido por el 3, el 19 y el 6. ¿Qué pasó con con la evolución de la presencia y el aislamiento de estas distintas cepas? Si nosotros miramos acá, en el 83, que es un poco lo que hablaban recién Carlos y Alejandro, ¿no? En el 77 Merck saca al mercado la polisacárida 23, hoy vigente. Y en el 83 se masifica, digamos, la vacunación. Fíjense cómo varias de las cepas
que se encuentran en la polisacárida, desde el 83 y en adelante empiezan a disminuir su incidencia. Como sabemos, la inmunidad no es persistente y vemos, por ejemplo, en la cepa 14 cómo vuelve a aumentar la incidencia después de unos años. Este es el estudio que también mostró Alejandro. La verdad es que es un estudio más que un estudio, un trabajo, una revisión. Me pareció también muy linda para leer y habla de la historia del neumococo desde sus inicios, desde 1890, digamos, hasta la actualidad. Y plantea cómo con el avenimiento de la penicilina, dicen, como decía Carlos también, resuelto el tema de neumococo, se deja de investigar en vacunas, ¿sí? Y sobre la prevalencia, sobre la incidencia de distintos microorganismos en neumonía, perdón, hasta que 25 años después, 40 se observa y se empieza a evaluar la presencia de resistencia a la penicilina. Y volvemos entonces a las bases, que es esto de seguir invirtiendo e investigando en prevención, y la prevención en infecciones tiene a la cabeza a las vacunas, ¿no es cierto? Y esta misma revisión muestra cómo a partir de la introducción de la conjugada 7 en el 2000, disminuye la incidencia de enfermedades por neumococo, sobre todo invasivas, pero también neumonía, a expensas de los serotipos que se encuentran en esta vacuna. Pero como efecto colateral, uno podría decir tanto en niños, en el gráfico de arriba, como en adultos, ¿no es cierto? Pero uno podría decir que como efecto colateral tenemos, por ejemplo, el serotipo 19A, que no estaba en esa conjugada, aumenta su incidencia, ¿sí? Lo mismo que el resto de los serotipos que no estaban en la conjugada 7. Entonces, ¿es esto un riesgo? ¿Hace que esos serotipos sean más peligrosos y condicionen un peor pronóstico para el paciente que se infecta con esta vacuna? Que se infecta vacunado contra esos serotipos, pero queda desprotegido, entre comillas, contra el resto. Y la verdad es que no demostraron que la mortalidad por neumonía aumentara en ese grupo de serotipos. Bueno, y este es un trabajo en el que participó Carlos, donde se describe la asociación, los distintos factores de riesgo para que un paciente con neumonía ande mal, ¿no es cierto? O tenga peor pronóstico. Si bien es del 2007, ya acá vemos cómo el tipo de serotipo, el serotipo que afecte al paciente, no es un factor de riesgo para que ese paciente evolucione peor. Si lo son la edad y las comorbilidades. Bueno, y en esta revisión de la Cochrane, desarrollada en el 2010, con un N de 64.000 pacientes en ensayos clínicos controlados, evaluaron la eficacia de la vacunación con vacuna polisacárida 23. La reducción de todas las causas por neumonía disminuyó en países en vías de desarrollo, pero no tanto en países desarrollados, ¿sí? Y en esta revisión, como que ya la comentó también Alejandro, tampoco se logró demostrar disminuir la mortalidad total por neumonía, pero acá tenemos esta disquisición que, bueno, que por ahí charlamos al principio, que el neumococo no es la única causa de neumonía. Bueno, y este artículo que me pareció muy lindo, publicado en la IRSA en el 2022, muestra cómo la tendencia de la resistencia en los distintos neumococos aislados, ¿no es cierto? Entonces, tomaron 38.000 muestras, primero las evaluaron todos juntos en el gráfico de la izquierda, donde vemos que más de la mitad de los neumococos no fueron resistentes, un 22% fue resistente a un único antimicrobiano, el 14% fue resistente a dos antimicrobianos y el 9,4% se lo consideró multiresistente. Se define, sí, se está definiendo al neumococo como multiresistente, aquel que es resistente, valga la redundancia, 18 veces diciendo resistente, a 3 antimicrobianos o más. Ahora, ¿qué pasa cuando uno analiza las muestras por separado de aquellas muestras invasivas de las muestras no invasivas?
En las muestras invasivas, si uno, o sea, los que generaron enfermedades más graves, porque el 97% de las muestras invasivas en este estudio fueron hemocultivos, ¿no? Entonces, si uno mira, el 65% o 66% de esos hemocultivos fueron negativos, ¿sí? Perdón, negativos no, no tuvieron resistencia. Entonces, el 20% fue resistente a un antimicrobiano, el 8% fue resistente a dos y solo el 5% fue multiresistente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la resistencia en muestras no invasivas? ¿Sí? Que uno pensaría eh, que el enfermo está menos grave. De todas formas, eso es absolutamente discutible, lo podemos charlar al final. Fíjense que menos de la mitad de las muestras fueron no resistentes y más de la mitad tuvieron algún tipo de resistencia. Entonces, en las muestras más superficiales, la resistencia fue mayor. Bien, y en ese mismo artículo, que en realidad recolecta, es un estudio retrospectivo observacional que va desde enero del 2011 hasta febrero del 2020 y evalúan a lo largo de esos años cómo evoluciona la resistencia del neumococo. ¿Y encuentran? La evalúan por antimicrobiano y después de acuerdo al número de antimicrobianos a los que es resistente el neumococo. Encuentran que a lo largo de los años la resistencia a los macrólidos fue aumentando. En rojo las que fueron aumentando, en verde las que fueron disminuyendo, en grisecito las que no se modificaron. Entonces, fíjense cómo los macrólidos aumentaron la resistencia a lo largo de los años, ¿sí? Mientras que la penicilina y estas son las cefalosporinas de espectro extendido, disminuyeron su resistencia a lo largo de los años. Esto está claramente relacionado o muy probablemente relacionado con el uso extensivo de los macrólidos, sobre todo en los pacientes ambulatorios, ¿no es cierto? Ahora, fíjense cómo los neumococos resistentes a un único antimicrobiano han aumentado en el transcurso del tiempo, ¿sí? Mientras que los multiresistentes han disminuido con el correr del tiempo. Este artículo ya lo describió perfecto Carlos, ya que fue el autor principal, pero bueno, solo remarcar cómo antes de la vacunación extensiva, después de la vacunación extensiva, disminuye claramente el aislamiento del antígeno de neumococo en orina, ¿sí? Con una reducción de la positividad de las muestras, ¿sí? Del 76 al 91%. Y otra de las, por ahí algunos datos aislados, bueno, la observación del antígeno urinario, como decía recién, es menor, la edad en el grupo ya con la vacunación instaurada fue mayor, la vacunación fue más frecuente en este grupo claramente, y la severidad medida por el PCI en el ingreso hospitalario también fue menor en este grupo. Bueno, y este artículo que me pareció lindo como para ir cerrando es el impacto de la vacunación en la resistencia bacteriana, ¿no es cierto? Es un estudio que se hizo en China en el 2021 y muestra cómo nosotros tenemos, es un metaanálisis, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la línea del cero, ¿sí? Que eso a la derecha del cero aumenta la resistencia, a la izquierda del cero disminuye la resistencia. Y si nosotros vemos tanto en la penicilina como los macrólidos, como el TMS, las cefalosporinas, otros, e incluso en aquellos estudios donde evalúan más de un antimicrobiano, como en los pacientes vacunados la tasa de resistencia antimicrobiana disminuye en promedio más de un 50%. Así que la vacunación no solo previene enfermedades graves, sino que además previene y disminuye la resistencia antimicrobiana. Y al respecto de eso, en este artículo también hay un apartado que dice que en los pacientes con algún factor de inmunosupresión, y ellos en realidad agarran poblaciones, o toman poblaciones, perdón, en las que es altamente prevalente el HIV, y en esas poblaciones con mayor prevalencia de HIV, la reducción en la resistencia antimicrobiana es incluso mayor. Así que bueno, para concluir, vamos a hacerlo cortito.
Si yo miro el primer artículo que encuentro en la New England con respecto al neumococo, nos vamos a 1945 y el primer artículo está relacionado con la vacunación. Me voy al último artículo en búsqueda de neumococo, ni siquiera neumococo y vacunación. Yo pongo estreptococo neumonía y lo que me aparece como el artículo más viejo se refiere a la vacunación y como artículo más nuevo se refiere a la vacunación. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿El neumococo en adultos es un problema del pasado o una amenaza persistente sobre la que tenemos que seguir trabajando para prevenir y disminuir su impacto? Muchas gracias por su atención y por la paciencia a mis compañeros. Vamos Muchísimas a ver gracias, un ratito. Laura. Buenísima tu presentación. Bueno, estamos ya redondeando. Creo que tenemos unos minutitos para responder algunas preguntas y terminar de concluir con nuestro caso clínico. Eh, Ahí, bueno, el caso que presentó Juan sobre este paciente que tenía HIV positivo y que tenía esta neumonía lobar que se complicó con un derrame pleural, que tuvo que hacerse un VAL y ahí se aisló el neumococo. Bueno, este paciente tenía una vacunación completa según el esquema, porque se había colocado la vacuna de 13 serotipos y la vacuna polisacarídica de 23, o sea que era en el orden correcto y la vacunación estaba completa, y el paciente no tenía bajo CD4, tenía 600 y pico, creo, y aún así tiene la neumonía neumocóxica. Y el detalle es que la vacunación había sido en el 2005, la última dosis. Entonces, bueno, un poco podríamos comenzar la charla, el debate planteándonos, bueno, ¿qué significa esto? ¿La vacuna no sirvió? ¿Había que vacunarlo de nuevo? ¿Tuvo mala suerte? No sé, Doc Luna o Laura, si quieren. ¿Eh? ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿Me Está escuchan? abierto, sí, te estamos escuchando, sí. No, no, bueno, me gustaron las charlas de ustedes. Primero, segundo, bueno, justamente esta es la cuestión, lo que ocurre con la vacuna 23 valente, que es una vacuna polisacárida. Las vacunas son mejores cuando contienen la proteína. Las vacunas conjugadas están conjugadas con una toxina difterica y eso es la que las hace que sean, provoquen inmunidad para toda la vida para los serotipos presentes. No, me perdí el caso de Juan por la accidentada llegada que tuve acá. Yo venía con tiempo, pero hubo un accidente de tránsito que me trajo llegar más tarde. Pero también hay que considerar que no sabemos qué serotipos produjeron la neumonía en este joven. Pensá que hay 90 y pico serotipos que en realidad no son mucho más de unos 30 por ahora los que son capaces de producir enfermedad importante y por eso han sido elegidas, pero por otro lado, sobre todo las conjugadas, bueno, de a poquito han podido tener entre 7 al principio, ya se ha podido triplicar el número o cuadruplicar ya el número de cepas que se pueden poner, pero la cuestión técnica es muy seria allí también. Así que eso puede ser, yo creo que una de las causas puede ser esa, que el tipo de inmunidad que produce la 23 valente, siempre y cuando el serotipo haya estado presente en la vacuna. La otra posibilidad es que sea un serotipo que haya estado ausente, cosa que puede haber ocurrido también, ¿no? Eso uno tiene que analizarlo, ¿no? Seguro, seguro. Eh, Eso es una de las cosas que llevan a la importancia de continuar investigando en vacunas y tratando de ampliar un poco la cobertura. Y bueno, en el caso de este paciente, yo creo que en realidad destaco dos cosas que me parecen importantes de lo que comentó Juan. Una es la posibilidad de que aunque esté el tratamiento adecuado inicialmente, como fue el caso que se empezó a tratar con ampicilina sulbactam, el paciente se decidió internar, el paciente empeoró en las primeras horas, ¿no? Y eso es algo que el neumococo hace. El neumococo, aunque recibas el tratamiento apropiado, la enfermedad puede ser grave inicialmente. Y bueno, nada, eso, no sé, Doc, ¿querés comentar? Comentar.
Prendete el micrófono. Tener el micrófono muteado. Perdón, ahí está. Ahí está. No, viene al caso con otro trabajo del cual también, gracias a la generosidad de colegas que con ese internacional pude trabajar, que fue con Víctor Yu, que es un infectólogo muy conocido, ahora debe estar medio jubilado, pero Víctor Yu hizo ideó un estudio en el cual nosotros le mandábamos los serotipos le mandábamos sí, le mandábamos directamente los neumococos que teníamos, que eso fue por generosidad de la jefa del laboratorio, de la doctora Jamilietti, y ahora está Carlos Bay, que también trabajamos juntos muchas veces. Mandamos las cepas nuestras y mandamos cepas de 7 lugares del mundo, de manera que un número de varios centenares de neumococos con su sensibilidad y con una historia de cómo les había ido y también un cálculo de la severidad de a ver cuáles de estos pacientes eran severos y cuáles eran no severos. Y lo que encontramos es que los pacientes con neumonía neumocócica severa, más allá del serotipo que lo produjera, tenían una mortalidad que era un tercio si eran tratados con 2 antibióticos a los cuales era sensible que si eran tratados con uno. Ese es el motivo por el cual en las guías de neumonía severa de la comunidad se dice que hay que dar 2 antibióticos. Y esa es una razón, es como que uno, digamos, tampoco hubo un ensayo clínico que demostró que la penicilina era buena o no, porque en esa época no existían ensayos clínicos. Si uno tiene un ensayo clínico que muestra que 2 antibióticos son mejor que uno, es antiético hacer un estudio con un solo antibiótico, hoy por hoy en un paciente con neumonía grave. De manera que y hay otros trabajos que indican eso y bueno, y que han sido la base de las recomendaciones de las guías, que muchas veces son imperfectas, pero que es así, así como en una época también eso se ha hecho con la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, con el neumococo, con la neumonía severa, 2 antibióticos son más útiles, más efectivos que uno. Hay que ver ese paciente que presentó Juan, no sé cuál es la severidad que tenía. Ese paciente era HIV, no sé si era un HIV que estaba inmunosuprimido o era un HIV que ya estaba en una situación. ¿Cómo estaba Juan el paciente? Perdón. Hola, Doc. El HIV era un paciente con unos CD4 superior a 600, con una terapia antirretroviral continua, un adecuado seguimiento por infectología. Así que no estaba inmunosuprimido, digamos, no tenía, y no tenía neumonía severa. Es que, con los criterios, yo no me acuerdo ahora cómo lo tengo por allí, pero cómo se detecta, es una forma clásica de detectar cuando una neumonía neumocócica es severa. Después, en todo caso, lo buscamos y si querés lo vemos dentro de unos días y les contamos. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público porque pueden levantar su manito y escribirnos en el chat si quieren que comentemos algo particular. Eh, yo, un poco como una cosa final que me gustaría que comentaras, Carlos, ¿qué te parece? Bueno, vos lo dijiste en la presentación, el advenimiento de la vacuna de 20 serotipos simplifica notablemente nuestras indicaciones de vacuna, pero bueno, a veces se plantea qué se hace con los pacientes que tienen los esquemas iniciados ya, o por ejemplo, como el caso de este paciente, que teóricamente este paciente que presentó Juan tenía las dos vacunas colocadas hace 20 años. ¿Qué hacemos con esos Claro. pacientes? Mm. ¿Le que tienen Bueno, una, otra o las dos? ¿Los bueno, vacunamos de la nuevo? 23 es una vacuna, es buena, pero es una vacuna polisacárida. Pierde su potencia rápidamente. Y encima, con la 23, cuando uno vuelve a vacunar, el pico que se consigue de inmunidad es peor. Es una vacuna que no actúa sobre el linfocito T, actúa solo sobre el linfocito B, y entonces esa dificultad que tiene. Es una vacuna que se hizo hace 40 años. Por eso, eso puede ser una de las causas. Si hace mucho que se dio la vacuna
23 valente. La otra vacuna es muy potente, aparentemente la inmunidad es de por vida, así que evidentemente yo lo estoy haciendo con algunos pacientes que yo sé que tienen una situación muy delicada, en la cual pacientes HIV, pacientes que han tenido un linfoma, es decir, pacientes con inmunosupresión conocida o pacientes con mucho riesgo, les indico, mire, usted hasta hace 2 años está perfectamente vacunado, recibió las dos vacunas, supongamos que es un paciente mayor de 65 y que ya recibió también la 23. Pero la vacuna conjugada es mejor que la 23. Entonces yo a Ujú. este paciente por ahí digo, mire, está perfecto. Si usted me dijera, puedo estar un poco mejor vacunado", le diría, mire, y usted se dio la 23 hace 3 años, puede darse la 20. Pero digo, esto lo digo como de motu propio, no está escrito en Mm, ningún lugar que yo lo haya mm, leído, digo al menos, pero son, son dos cosas distintas, son dos generaciones distintas, la vacuna conjugada de la no conjugada. Lo que va a ser muy interesante es ver qué pasa con la 21, es decir, Merck, esto siempre ha llegado atrás de Pfizer. Ya ha llegado atrás de Pfizer cuando Pfizer sacó la vacuna 7 valente, llegó atrás de Pfizer cuando sacó la 13 valente con la 15. Es decir, entonces, pero esta vez sacó la 21. Digo, yo cuando me la presentaron, que vino una gente de laboratorio, les dije, uno, para seguir perdiendo. No, 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 no. Sacamos 7. ¿Cómo sacaron 7? Sí, bueno, y entonces no, pero es cierto, fíjense ustedes que la vacuna 7 y 13 se hicieron para los chicos. Y la 20 entonces Pfizer la hizo, le agregó las cepas que faltaban para llegar a 20, las 7 cepas que faltaban. Bueno, lo que ellos dicen, y entonces esa vacuna que también originalmente era para chicos, se utilizó para adultos, la 13. A le agregaron 7. Lo que hizo el laboratorio, y que es el argumento que tiene, es que estas cepas que sacaron, 7 cepas, no son comunes en el adulto, que hay cepas más comunes. Yo eso no lo pude corroborar personalmente, pero entiendo que si esto es así, incluso hablé con alguien de Pfizer recientemente, comentando, y bueno, es como que por lo menos recibieron lo deben saber hace rato, yo me enteré hace un par de meses, yo deben saber hace un año más o menos. Y además que hay varias vacunas, que 25 valente y otras más que están también en una etapa inicial de la investigación. Así que es probable que en el futuro aparezcan nuevas vacunas, según cómo vaya siendo cómo vaya evolucionando. Lo que ocurre, como vieron ustedes, cómo bajaba ese serotipo, los serotipos que estaban presentes en las vacunas de los chicos, tanto en la circulación de ese germen, tanto en los chicos como en los adultos, va a hacer que esos serotipos sean reemplazados. Por eso digo, está bien, hay menos neumococo, buena noticia, pero muchachos, la vacuna yo creo que no vamos a suspenderla por mucho tiempo. En todo caso, si desaparece el neumococo, tampoco es que vamos a ser más libres y vamos a estar más contentos. Alguien lo va a reemplazar, probablemente el Haemophilus influenza, ojalá que por lo menos no es una pseudomonas, que tampoco creo que sea que nos reemplace, pero esto va a ser una cosa dinámica que ya sabemos que cuando uno no cuida la aparición de un patógeno o de un animal silvestre, etcétera, bueno, se produce un desbalance en la naturaleza que se reemplaza por otro, no es que desaparece todo, por algo está. Seguro. Porque terminó la lucha del hombre contra los microorganismos terminó, ya ganaron por goleada hasta ahora. Los microorganismos. Pero no, me Sí, sí, parece muy bueno. Muy bueno, y engancho con algo que comentaba Lau en su charla, que es, bueno, la importancia de la resistencia y evaluar la resistencia a los antimicrobianos del neumococo, que siempre, bueno, nosotros pensamos neumococo ampliamente sensible, sí. pero es un tema que entre la aparición de serotipos no cubiertos por las vacunas y la presencia de resistencia antimicrobiana, yo creo que el neumococo
va a seguir siendo un germen problema y por lo tanto todo nuestro esfuerzo para que eso no ocurra. Y engancho un poco con lo que vamos a tener las actividades en el Congreso, que de paso invitamos a los presentes que estén atentos al track de infecciones porque vamos a tener una linda jornada de charla con respecto a la resistencia antimicrobiana y al uso indiscriminado de antibióticos en nuestra práctica. Eh, y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no, para ir cerrando, quería No, recordarles que vamos a tener enseguida un QR en la pantalla donde vamos a poder acceder a una encuesta. Invitamos a los participantes para que se queden y respondan la encuesta. Eh, mientras vamos cerrando, no sé, Lau, vos querías comentar algo, ahí está en la encuesta para completar la. Espera, justo tengo, espera, que me quedó acá arriba ahí está, ves acá, que lo veo el QR Laura, arriba. querías comentar algo más, Laura, con respecto a eso? no, por ahí el problema de la resistencia, si bien a la penicilina viene disminuyendo en el paciente alérgico a la penicilina, nos quedamos sin muchas estrategias cuando empiezan a surgir la resistencia, por ejemplo, a los macrólidos, que es lo que más a mano tenemos para el paciente ambulatorio, ¿no es cierto? Hay que cuidar las quinolonas para el paciente grave, para evitar la resistencia a esos grupos. Y bueno, y esto de la vacunación siempre a la cabeza, ¿no? Pero el tema es el alérgico a la penicilina. Bien, perfecto. Bueno, Juan, no sé si querés comentar algo más con respecto al paciente. Sabemos que le fue bien. O comentar y aclarar porque habían hecho la pregunta si había sido solo ampicilina, pero fue un error de tipeo que sí le dimos ampicilina, claritromicina. No, nada más. Perdón, estoy mal. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos creo que hay una diapositiva más, Muriel, sobre una invitación que queremos hacerle a los presentes. Ahí pueden meterse en el QR y anotarse. Esto es un evento que va a ocurrir el martes 27 de mayo, en donde, este, como parte de esta campaña, como un spin-off, digamos, de nuestra campaña de vacunación, tenemos esta charla, con expertos, desafíos y oportunidades en la prevención de las enfermedades respiratorias en adultos, donde nos va a hablar el doctor Carlos Cordeiro, que es, bueno, un ex secretario general de la Asociación Europea, es de Portugal, este médico, y también va a hablar la doctora Laura Pulido, una entusiasta eh, local de nuestra asociación y de nuestra sección, así que los invitamos a todos a participar de este encuentro también. Y nada más que agradecerle a los presentes, a los disertantes, muy, muy bueno como siempre, a la altura de lo que necesitamos brindar a nuestra comunidad de médicos y invitarlos. Acuérdense que está el carnet de vacunación en la página de la AMR. Lo pueden descargar para ustedes, para usarlos con sus pacientes y también para que los pacientes lo puedan descargar, el carnet de vacunación del adulto que hemos sacado desde la asociación. Así que bueno, sin más, agradecerles y bueno, que tengan muy buenas noches. Vamos a cerrar nuestro ciclo. Muchísimas gracias.